Vamos a empezar un viaje, pero uno de verdad increíble. No solo la historia de los primeros humanos, no. Vamos a ir mucho, mucho más atrás, a la historia completa de la vida, desde su mismísimo origen. Estamos hablando de un recorrido de casi 4.000 millones de años. Nada mal, ¿eh? Y bueno, para arrancar este viaje, quiero plantear una idea que nos va a hacer pensar. ¿Y si la historia de cada uno de nosotros no empezó realmente con los primeros homínidos allá en la sabana africana? Sino que empezara mucho antes, Cacá. Imaginen esto, un planeta joven, volátil, casi un crisol hirviente. Y ahí, en ese escenario, surge la pregunta más grande de todas. ¿Cómo es posible que la materia inerte sin vida, de repente se organice para crear vida? Bueno, justamente de eso se trata nuestro primer capítulo. De ese salto que parece imposible, ese proceso que los científicos llaman abiogénesis. A ver, ¿cómo pudo pasar algo así? Los modelos científicos nos dicen que no fue de un día para otro, fue un proceso gradual. Pensemos en 3 pasos. Primero, se forman moléculas simples, como los aminoácidos, los ladrillos básicos. Segundo, estos ladrillos se empiezan a unir, a polimerizarse, formando cadenas más largas, como las proteínas. Y el tercer y último paso, estas cadenas se autoensamblan, se meten dentro de pequeñas burbujas o membranas, creando algo así como las protocélulas, las abuelas de todas las células. Y de todo este proceso, increíblemente, surgió toda la vida que vemos hoy. Todo desciende de un único linaje que sobrevivió. Y el origen de ese linaje es un organismo hipotético que llamamos Luca. Pero ojo, y esto es clave, Luca no fue el primer ser vivo de la historia, para nada. Fue, más bien, el último ancestro que todos los seres vivos de hoy, un ser humano, un árbol, una bacteria, compartimos. Nuestro tatarabuelo en común más reciente, por así decirlo. Lo más increíble es que la genética nos permite hasta hacer un retrato hablado de Luca. A ver, imagínenlo. Vivía sin oxígeno. De hecho, el oxígeno le resultaba tóxico. Le encantaban las temperaturas altísimas, o sea, era termófilo. Y su energía no la sacaba del sol, sino de reacciones químicas con minerales. ¿Y su casa? Probablemente las fumarolas hidrotermales en el fondo del mar. Un ambiente totalmente extremo. Y así, la vida siguió, pero de una forma muy simple, por casi 2.000 millones de años. 2.000 millones. Pero entonces ocurrió una revolución, algo que lo cambió todo, y esta cita lo capta a la perfección. Una quimera, una alianza antigua, fue lo que impulsó la explosión de la vida compleja. La evidencia de esta alianza es simplemente abrumadora. La llamamos teoría endosimbiótica. Pensemos en nuestras propias células. Dentro de ellas están las mitocondrias, ¿no? Las que nos dan energía. Pues resulta que tienen su propio ADN, y es circular, como el de las bacterias. Sus ribosomas son de tipo bacteriano, tienen doble membrana, y se replican solitas, como si fueran bacterias independientes. O sea, no es que evolucionaron con nosotros, es que fueron devoradas y se quedaron a vivir adentro. Una fusión que literalmente cambió el curso de la historia. Y ahora, con esta nueva y superpoderosa célula compleja, el escenario estaba listo. Estaba todo preparado para el siguiente gran acto en esta obra, la aparición de los animales. Nos vamos a hace unos 541 millones de años. De repente, hay un montón de oxígeno en la atmósfera y nuevos nichos en los océanos. ¿Y esto? Esto desata la famosa explosión cámbrica. Ojo, cuando digo explosión, en tiempo geológico fue como un parpadeo. De la nada, aparecieron casi todos los diseños corporales básicos de los animales que conocemos hoy, incluidos nuestros ancestros más lejanos, los primerísimos vertebrados. Y en medio de todo este nuevo zoológico submarino, hubo una innovación que fue una auténtica revolución, la mandíbula. ¿Y de dónde salió? Pues evolucionó a partir de los arcos que sostenían las branquias. ¡Increíble! Y esto transformó a los vertebrados. Pasaron de ser animalitos que filtraban comida pasivamente a ser depredadores activos y temibles. Y claro, esto no solo cambió a los que cazaban, obligó a todos los demás a defenderse. La carrera armamentista evolutiva había comenzado. Los océanos nunca más serían los mismos. Justamente este nuevo rol de depredador fue un motor para la evolución.
impulsó a un linaje muy particular de peces a intentar algo que parecía una locura, una de las transiciones más dramáticas de toda la historia, la conquista de la tierra firme. Y para entender esa transición, tenemos que conocer al Tiktaalik. Miren, este es fascinante. No es el famoso eslabón perdido, es mucho más. Es como una piedra de Rosetta de la evolución. Por un lado, era un pez, tenía escamas, branquias, lo normal. Pero por otro lado, tenía un cráneo plano como el de un anfibio, un cuello móvil y, lo más alucinante de todo, una especie de muñeca funcional dentro de la aleta. Esto significa que podía ser algo parecido a flexiones, apoyarse en el fondo de aguas poco profundas. Era el paso intermedio perfecto. Y hablando de adaptaciones, miren qué elegante puede ser la evolución. Nuestros ancestros sinápsidos, muy lejanos, tenían una mandíbula formada por varios huesitos. Con el tiempo, uno solo de esos huesos, el dentario, se hizo más grande y se quedó con todo el trabajo. ¿Y los demás desaparecieron? No. La evolución es súper eficiente. Esos huesitos que sobraban en la mandíbula migraron, se hicieron diminutos y se reubicaron para formar parte de nuestro oído medio. Son el martillo y el hueso timpánico. Huesos de mandíbula reptiliana nos dieron una audición de mamífero súper sensible. ¡Es increíble! Ahora, avancemos en el tiempo. ¡Pum! Los dinosaurios desaparecen. Y para los mamíferos, que hasta entonces habían vivido a la sombra de los gigantes, esta fue la oportunidad de sus vidas. Con el campo de juego libre, un grupo en particular se aventuró a un mundo completamente nuevo: las copas de los árboles. Claro, vivir en los árboles no es cualquier cosa. Exige un cambio sensorial radical. La mayoría de los mamíferos viven en un mundo de olores, pero allá arriba lo que importa es la vista. El olfato pasó a un segundo plano. Los ojos se movieron hacia el frente de la cara. ¿Por qué? Para tener visión estereoscópica, o sea, en 3D. Esto permite calcular distancias con una precisión milimétrica. Y cuando se salta de una rama a otra a 10 metros de altura, pues esa es una habilidad de vida o muerte. Y es en este contexto, allá en África, hace unos 7 millones de años, que ocurre la gran separación. Nuestro linaje, el de los homínidos, toma su propio camino, uno distinto al que eventualmente llevaría a nuestros parientes vivos más cercanos, los chimpancés. Desde esa separación, la historia humana empieza a desplegarse. Pero aquí hay que aclarar algo fundamental. Esto no fue una línea recta, esa típica imagen del mono que se va enderezando, para nada. Fue más bien como un arbusto, denso, lleno de ramas, con muchas especies de homínidos coexistiendo al mismo tiempo, a veces incluso en los mismos lugares. Y en esta tabla podemos ver un poco de ese mosaico. Por ejemplo, los Australopithecus, como la famosa Lucy, nos dieron el bipedalismo. Caminar en 2 patas fue clave porque liberó nuestras manos. Luego, Homo habilis usó esas manos libres para algo revolucionario: crear las primeras herramientas de piedra. Más adelante, Homo erectus fue todavía más lejos, dominó el fuego y fue el primer homínido en salir de África. Y por supuesto, nuestros primos, los neandertales, que no eran para nada brutos, se adaptaron a climas helados y ya tenían pensamiento simbólico y culturas complejas. Y así finalmente llegamos a nuestra propia especie, a Homo sapiens. Y lo que nos define, lo que nos hace únicos, no es tanto la anatomía, sino algo que pasó en nuestra mente, una explosión cognitiva que terminaría cambiando el planeta para siempre. Y la evidencia de dónde surgimos es clarísima. Homo sapiens es una especie africana. Miren los datos. Los fósiles más antiguos, como los de Jebel Irhoud, están en África. La mayor diversidad genética de toda la humanidad está en África. Y el análisis del ADN mitocondrial nos lleva a un ancestro común, la llamada Eva mitocondrial, que también vivió en África. No hay mucha vuelta que darle. Entonces, ¿cuál fue la clave de nuestro éxito para poblar todo el planeta? Pues fue esa revolución cognitiva. De repente, empezamos a pensar de forma simbólica. Y eso se manifestó en todo: en arte, como las pinturas rupestres, en adornos personales, como cuentas hechas de conchas, en rituales complejos, como los entierros elaborados, pero sobre todo en un lenguaje que nos permitió cooperar de forma masiva y flexible, algo que ningún otro animal había logrado jamás. Y con esta nueva mente,
Hace unos 10.000 años, la humanidad hizo una especie de pacto con el diablo. La revolución agrícola. Por un lado, nos dio civilización, excedentes de comida, la posibilidad de crear ciudades, pero el precio a pagar fue altísimo. Trajo la desigualdad social, la guerra organizada a gran escala y un montón de enfermedades nuevas. En cierto modo, cambiamos libertad por seguridad. Y así, ese viaje inmenso de casi 4.000 millones de años nos trae hasta hoy. Nos hemos convertido en la principal fuerza de cambio en el planeta, una fuerza geológica. Y entender todo este pasado profundo, todo este camino, nos obliga a hacernos una pregunta muy seria. Ahora que tenemos todo este poder, ¿cuál va a ser nuestro siguiente capítulo?